Bueno chicos, la semana pasada vimos función lineal y afín, lo cual marcaba la mitad de la materia que hemos visto o que deberían haber visto este semestre en el colegio. Así que hoy día ya entramos en la unidad de geometría con áreas y volúmenes, principalmente de prismas y cilindros. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa para el estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos y polítopos, ¿ya? En general suelen relacionarse la geometría solo con áreas y volúmenes, ¿ya? Eso es como lo primero que uno piensa al hablar de geometría. Sin embargo, esto tiene un compendio de saberes, ya que como bien dice al inicio, los puntos, las rectas y los planos también son parte de la geometría, incluyendo las características de la figura, por ejemplo, que un triángulo tenga tres lados, que sus tres ángulos tengan que medir tal cantidad, la semejanza de triángulos o de cuadrados o de rectángulos, traslaciones, rotaciones, pero hoy nos vamos a centrar en el área y volúmenes de prismas y cilindros. Bien, el área principalmente es la superficie que ocupa una figura geométrica. Ya en caso de cuerpos, es la superficie total de este. Por ejemplo, si tuviésemos un cuadrado común y corriente, el área sería simplemente la superficie que éste ocupa. ¿Ya? Sin embargo, si trabajamos con un cubo, el área es la suma de toda la superficie de todas las caras que éste tiene. ¿Ya? Las figuras geométricas que más se conocen y que son con las que mayoritariamente vamos a trabajar son los triángulos, los cuadrados, cuadriláteros, paralelogramos, trapecios, pentágonos y hexágonos. ¿Ya? Bueno, de hecho los paralelogramas ya estaríamos hablando de cuerpos geométricos. Primero, el triángulo, como bien pueden admirar ahí, es una figura de tres lados que pueden ser iguales o distintos, ¿ya? Toda figura, cuando todos sus lados son iguales, son figuras regulares, ¿ya? Recuerden eso. Al trabajar con áreas y volúmenes de prismas, principalmente vamos a trabajar con figuras regulares. El mismo problema de la semana pasada. Gente que no puede escucharme. Eso, ya las figuras geométricas regulares son las que todos sus lados miden lo mismo. Los cuadrados son figuras de cuatro lados, cuyos ángulos de igual medida, cuyos ángulos internos siempre son de 90 grados. Los paralelogramos, no, era paralelepípedos la otra vez. Sí, creo. Los paralelogramos son figuras de cuatro lados con dos pares de lados paralelos y de igual medida. Uno de ellos sería el rectángulo, ¿ya? Y otro sería el paralelogramo que tenemos acá. ¿Por qué razón? Porque como pueden ver, este lado y este lado miden lo mismo y son paralelos entre sí. Lo mismo pasa con los otros dos lados. Y con un paralelogramo también este lado y este lado son iguales y son paralelos entre sí. El rombo también es una especie de paralelogramo, siempre que sea regular.
El trapecio, que es una figura con dos lados paralelos, uno más corto que el otro, que sería el que tenemos acá. Ya que este lado puede estar así o puede estar corrido hacia acá y que tenga también solo una línea diagonal entre la parte de arriba, o sea, entre la base más corta y la base más larga. ¿Ya? El pentágono, que es una figura de 5 lados, y el hexágono, que es una figura de 6 lados. ¿Ya? Estos tienen apotema, pero eso ya lo vamos a ver más tarde. ¿Ya? Y también obviamente están los círculos, óvalos y figuras circulares. ¿Ya? Todos y cada uno de ellos tienen diferentes tipos de características, como por ejemplo que sean regulares, irregulares, equiláteros y otras muchas cualidades más. Ahí sí. Principalmente, el área de la mayoría de las figuras siempre está determinada por una fórmula. ¿Ya? No les voy a preguntar de cómo se obtiene esa fórmula. Sin embargo, lo que sí les voy a decir es a qué se debe que esta fórmula sea de esta forma. ¿Ya? Principalmente para medir área o superficie, calculamos simplemente el área de un lado. Ya en este caso, como estoy marcando ahí, el área del rectángulo. O sea, el lado de ese rectángulo. Entonces, para saber cuál es el área, simplemente tenemos que ir sumando esa misma distancia e ir pegándola una al lado de la otra hasta cubrir todo el área del rectángulo. Por eso se dice que sería la base por la altura, que sería la cantidad de área que tendríamos que, o sea, la cantidad de distancia que tendríamos que cubrir pegando una y otra vez la distancia de la base. Básicamente a eso se debe la fórmula del área, con la cual ustedes podrían calcular el área de todas las figuras geométricas. ¿Ya? Empezando primero por el área de un triángulo, que sería la base por la altura dividido por 2, que sería lo que tenemos acá. Y como pueden ver, está aquí también una representación gráfica. ¿Ya? ¿Por qué dividido por 2? Porque si cortamos esta zona que está acá y la pegamos por acá, se formaría una figura cuadrada. Bueno, una figura rectangular que si la duplicamos, cubriríamos el área de un cuadrado. ¿Ya? Por eso es dividido por 2, porque es la misma fórmula que para un cuadrado o para un rectángulo, pero como cubre la mitad de su espacio, se divide por 2. El área de un cuadrado, que es la misma área, que es la misma figura que un rectángulo, solo que con característica de que todos sus lados sean iguales, sería el lado al cuadrado. ¿Ya? O sea, calculan este lado, si es que no lo tienen, y lo elevan al cuadrado para saber su área. El área de un paralelogramo siempre va a ser la base por la altura. ¿Por qué razón? Porque como este lado y este lado miden lo mismo, no hay que hacer ningún trabajo extra para poder calcularlo. Por otra parte, el área de los trapecios, como ustedes pueden ver, que un lado de los lados paralelos es más corto que el otro, no podemos aplicar así como así la base por la altura. ¿Ya? Así que tenemos que obtener una medida que sea promedio de estas. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos los lados, ya sea, lados basales, ¿ya? El mayor y el menor, y lo dividimos por 2 para obtener un promedio. Y ese promedio lo multiplicamos por la altura.
Bien, para los pentágonos y hexágonos, el cálculo es otro. Podemos separar el pentágono en 5 triángulos, en los cuales multiplicaríamos base por altura y luego lo dividiríamos por 2. Después de hacer esa división, tendríamos que multiplicarlo por 5, que es la primera gráfica que tenemos acá, o sea, la primera fórmula. Sin embargo, existe otro cálculo, tanto para hexágonos, para pentágonos, para hexágonos, para octágonos y todos los demás. ¿Por qué razón? Porque todas estas son figuras que tienen una característica única llamada apotema. ¿Cuál es la apotema? Es la distancia que cae desde el punto central hacia uno de los lados, ¿ya? Para los polígonos regulares se tendría que calcular de esta forma, ¿ya? Si no fuesen regulares, tendríamos que calcular el área de los cinco triángulos y después sumarla. Sin embargo, como les decía antes, para los prismas generalmente siempre vamos a trabajar con figuras regulares como base. Entonces tendrían que calcular el perímetro del pentágono y multiplicarlo por la apotema. Bien, esas serían como las fórmulas que más se conocen y más utilizarían para figuras no circulares. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento con respecto a esto? Ok, les voy a dejar esas figuras, o sea, esas fórmulas sin rayas, unos segundos, para aquellos que quieran anotarlas. Ya que si bien se pueden encontrar eh, en internet, siempre es bueno tener anotado esta información en el cuaderno o en algún cuaderno. Si es que no lo quieren anotar, obviamente recuerden que este video se va a subir eh, a- al canal de YouTube, ¿ya? Y ahí también pueden volver a verlo y anotar estas fórmulas. Bien. Sin embargo, anotarlo en una hojita ahora vendría bien porque después vamos a utilizar algunas de estas fórmulas. O simplemente sacarle una foto a la pantalla. Lo siento. Se me olvidó dejar el celular en silencio. Bien, entonces vamos con la siguiente. Para el hexágono, como les decía, se utiliza la misma fórmula, que sería el perímetro del hexágono por la apotema, que sería esta distancia, y luego se dividiría por 2. Para los círculos, ingresa un número que es mayoritariamente conocido, que es el número pi, ¿ya? Que el área sería pi por radio al cuadrado, ciertamente. Esa es como la fórmula más conocida. Y también, algo que cabe señalar, ¿por qué razón? Porque después también tenemos que sacar el área de cilindros.
Y ahí les voy a explicar el por qué es necesario señalar esto. El perímetro de un círculo sería 2 por pi por r, con r siendo el radio, o el perímetro igual a pi por el diámetro. ¿Ya? Esto es importante recordarlo porque va a ser necesario para calcular el área de los cilindros. Bien, voy a borrar las rayas que hice. Y vamos a cambiar de diapositiva porque realmente estas fórmulas son como la del hexágono ya es la misma que la del pentágono y la del círculo es prácticamente conocida de memoria para cualquier persona que ya sepa el área del círculo y el perímetro también, ¿ya? Y tampoco son tan largas como para tardar mucho en anotarlas. La apotema vamos a saber cómo sacarla la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque para calcular la apotema o para calcular la pendiente de una función lineal o afín, que es lo que nos faltó ver la semana pasada, tenemos que aplicar teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras lo vamos a ver la próxima semana. Ok, ahí voy a dejar un rato la diapositiva mientras abro el navegador de internet para dejarles el link del canal de YouTube aquí en el chat. Ahí tienen el link del canal y también les voy a dejar el correo de Gmail que creé para que ustedes me enviaran dudas. Ya cuando estuviesen con, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, Cuando estuviesen desarrollando ejercicio y tuvieran dudas con respecto a alguno o tuvieran dudas con respecto a esta clase, ya cuando la vieran en la grabación y todo eso, para que me enviaran dudas. ¿No tienen clases de qué? Esta semana no tienen clases de qué. A mí me apareció un mensaje por privado que no sé a qué se refiere. Ah, sí, no, pero es que yo realmente todavía sigo con clases de la U, ya, así que no puedo hacerle 2 clases a la semana.
Ya, pero eso, cuando terminen las clases de la universidad, lo más probable es que podamos hacer 2 clases a la semana, ya, una con materia y la otra con muchos ejercicios para trabajar. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen un libro de ejercicios de octavo básico, ya, así que deberían estar trabajando con él. Y en base a esos ejercicios, cuando los estén resolviendo, si llegan a tener alguna duda, me envían un correo, o sea, un mensaje a ese correo que está anotado ahí. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que sería el área de los prismas. El área de los prismas o cilindros o cuerpos geométricos siempre es la suma de todas las áreas de las caras que lo componen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este tetraedro, que sería la suma de esta cara más la área de la base, más la cara que está por detrás. Y al sumar todas esas áreas, tenemos el área de ese tetraedro. El área de los prismas, ¿ya? Que sería la que tenemos acá, sería la suma de esta área, más esta área, más esa área, más el área que está atrás, más el área que está de la cara de acá al frente, más el área que está abajo. O sea, tenemos que calcular 6 áreas, que en general son rectángulos o, o cuadrados, ¿ya? Los que llegan a formarse con los prismas. O en algunos casos, si son prismas de base triangular, el área de triángulos basales, ¿ya? Para poder calcular su área total, ¿ya? No vi eso. Ah, voy a escribirle el nombre correcto. Ahí sí. Porque eso es un semicono. Eh, volviendo a esto. Eso, el área de los prismas siempre tienen que sumar el área de todas sus caras. Ya. En el caso de los cilindros, que es lo que tenemos acá, como pueden ver, tiene solo 3 caras, que serían las caras basales y la del cuerpo. Pero la del cuerpo, al ser solo una, que es que tiene forma circular, por decirlo de alguna forma, no sabemos cuáles son las medidas de este hasta que empezamos a verlo, ¿ya? Principalmente, el área de los cilindros sería el área de las bases, ¿ya? Por 2, ¿cierto? Porque se supone que esta cara y esta cara tienen que ser de la misma medida, más el área del cuerpo. Y el área del cuerpo sería la altura del cilindro por el perímetro basal. O sea, el perímetro de las bases, que al ser circulares tienen el cálculo con respecto a lo que teníamos antes. Básicamente, sí. Si sabes medir el área de un toro, puedes saber el área de un flotador. Que realmente el área de un toro, que sería la figura que tenemos acá, si lo dividiéramos, sería raro. Tendríamos que cortar eso, abrirlo. Sería como un área así. Eh,
Ya, como así. Porque para calcular el área tenemos que llevarlo a una figura plana. Entonces tendríamos que cortarlo en un lado, cortarlo por la mitad y empezar a abrirlo. Por tanto, sería una forma más o menos así. Así que sería difícil. Pero sí o sí tiene que haber alguna fórmula, que obviamente no la vamos a ver, porque al ser una figura tridimensional circular, ustedes la única que deberían conocer sería la esfera, pero todavía ni siquiera van a ver esfera en este curso. ¿Ya? Y en eso estamos, con el área del cilindro, que sería el área basal de una de las caras más el área basal de la otra de las caras, más la altura por el perímetro de las caras basales, ¿ya? Y por eso les decía que era importante saber la fórmula del perímetro de un círculo. Ya estamos quedando en los últimos 10 minutos, así que voy a acelerar un poco esto, ¿ya? El volumen de prismas y cilindros ya no nos mide superficie, sino que nos mide capacidad, ¿ya? Que es la cantidad de algo que podría caer dentro de ese objeto. Y siempre se calcula como el área basal por la altura. De una sola, ¿ya? Contener el área basal de una de las caras, porque al ser un cilindro las caras son de la misma medida, o sea, las caras basales tienen que tener las mismas medidas. Al tener el perímetro de una sola, ya tienes el perímetro por el que tienes que multiplicar la altura, ¿ya? En cuanto al volumen, el volumen de prismas y cilindros siempre es la base por la altura. Lo único que cambia es con las pirámides, que ustedes creo todavía no tienen que ver, ¿no? Que sería el área basal por la altura dividido por 3, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a ir a ejercicios, que no sé por qué están estas imágenes pegadas acá arriba, siendo que las borré ayer. No recuerdo cuál era el ortoedro. Si es que es una figura. A ver, estaba acá. No, simplemente calcular las áreas de las caras, ya, porque generalmente siempre les dan las medidas de altura y de las bases, y con eso es suficiente para saber cuáles son las medidas de las aristas. Y teniendo las medidas de las aristas, puedes calcular el área de toda la figura. ¿Ya? Es que eso, los prismas siempre van a tener bases regulares, ya cuadrados, triángulos, rectángulos. Y los ortoedros, que creo que era la otra esta, son caras irregulares. Ya son prismas de bases irregulares. Entonces, calculamos el área de los siguientes prismas y cilindros. ¿Ya? Vamos a calcular este, este y este. Si se nos corta la transmisión, que se nos va a cortar en 7 minutos, vuelvo a abrir con la misma contraseña y el mismo usuario, ¿ya? O sea, el mismo ID, para que se vuelvan a conectar. Entonces, tenemos que calcular el área de un prisma de base cuadrada, ya como pueden ver aquí, de arista basal, que sería esto, 3 centímetros, por tanto esta también sería de 3 centímetros, y de altura 5 centímetros. Entonces, tendríamos 6 cuerpos que se resumirían en 2 cálculos, ¿ya? Como es de base cuadrada,
tanto esta cara, como la que está acá y como la que está atrás, miden lo mismo. Y la cara superior y la cara inferior también. Entonces tendríamos, cuando trabajamos con prismas de base cuadrada, dos figuras que serían las caras basales, que serían cuadrados, que en este caso serían de 3 por 3, y las caras laterales, que serían rectángulos de ancho 3 centímetros y de largo 5. Entonces, simplemente tendríamos que calcular esas áreas y multiplicarlas. ¿Por cuánto? 2 veces el área del cuadrado, o sea, de las caras cuadradas, más 4 veces el área de las caras rectangulares. Entonces, el área de las caras cuadradas sería de 3 por 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2. Me voy a cambiar de color para que se vea un poco más. Quedaría 2 por 9, ¿cierto? Que sería el área del cuadrado. Más 4 por 3 por 5, que sería 15. Y ahora simplemente tenemos que multiplicar y sumar. 2 por 9 sería 18. Más 4 por 15, que sería 60. Si lo sumamos nos quedaría 78 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque al calcular el área, estamos multiplicando centímetros por centímetros. ¿Ya? Esa es otra característica. Cuando calculamos el área de un prisma o de una figura geométrica, estamos calculando centímetros cuadrados. Cuando calculamos volumen, estamos calculando centímetros cúbicos. Bien, dejo ahí un rato ese cálculo para aquellos que quieran copiarlo. Y después vamos a ir al prisma de base triangular. Sí, realmente hubieron pocas personas. No sé si se habrán enojado, se habrán olvidado. Pero bueno, si llegan más personas o no llegan más personas, ya es cosa de ellos. A lo mejor lo quieren ver después en las grabaciones de YouTube o alguna cosa. Bien, voy a borrar ahora los cálculos y vamos a empezar con el del prisma de base triangular. ¿O hay alguien todavía calculando o sea, anotando los cálculos? Habla ahora o calla para siempre. ¿No? Ok. Entonces ahora vamos con el prisma de base triangular. El prisma de base triangular tenemos como bases triángulos equiláteros de arista 5 centímetros o de lado 5 centímetros y de altura 3 centímetros, como nos aparece acá. Ya que obviamente no es un triángulo equilátero por las propiedades de un triángulo equilátero, pero bueno, no quería meter cálculos un poco más complicados. Y de altura tenemos 4 centímetros. Entonces, aquí tenemos dos figuras, un triángulo
de base 5 centímetros y de altura 3 centímetros. Y 3 rectángulos de ancho 3 centímetros y de altura 4 centímetros. Chicos, nos queda menos de un minuto, así que antes de empezar a desarrollar el prisma, cuando se cierre, recuerden que voy a abrir otra con el mismo usuario y contraseña para que entren y sigamos trabajando esto, ¿ya? Porque como les dije, vamos a hacer 4 cálculos de áreas y volúmenes. El del primer prisma ya lo hicimos, ahora estamos en este, y después nos quedaría el del prisma de base pentagonal y el de un cilindro.